Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este rebaño. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Como les decía al comienzo de la misa, este cuarto domingo del tiempo de Pascua se le llama el Domingo del Buen Pastor, precisamente por el Evangelio que acabamos de escuchar, en la que Jesús se presenta a sí mismo con la imagen ganadera del pastor que cuida al rebaño de sus ovejas. Les decía también que este domingo de Pascua es siempre en toda la Iglesia, nos invita el Santo Padre a orar por las vocaciones de especial consagración a Dios, el sacerdocio y la vida religiosa. Pero la primera consagración que recibimos los cristianos es el bautismo, porque en el bautismo quedamos consagrados a Dios como sus hijos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y al Espíritu Santo. Por eso, hoy en la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y en verdad lo somos. Y lo dice con admiración, lo somos, ¿no? Nos invita a considerar eso, porque nosotros estamos muy acostumbrados, como cristianos, a decir somos hijos de Dios. Y nos parece lo más normal del mundo. Y no caemos en la cuenta que es un grandísimo don de Dios, una grandísima misericordia por parte de Dios, una gran gracia y bendición por parte de Dios. Porque no todos son hijos de Dios, sino aquellos que han sido llamados por la fe cristiana y el bautismo a ser hijos de Dios. Y nosotros, pues el Señor, en su providencia, pues ha querido que naciéramos en un país, en una región, en una ciudad, en una familia, donde es posible ser cristiano, donde es posible conocer a Cristo, donde es posible conocer a Dios, al único Dios vivo y verdadero,
hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos porque no todos los habitantes de la tierra han sido elegidos. Actualmente hay unos 8.000 millones de habitantes en la tierra. Y de esos 8.000 no llegamos a 2.000 que seamos cristianos. Fíjense, y los demás, pues no son hijos de Dios como lo somos nosotros, porque no han recibido la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el bautismo. Entonces se puede decir, ¿somos elegidos nosotros? Claro que sí. Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo, como dice San Pablo, para que seamos sus hijos. No es casualidad que tú hayas nacido en el Perú, en la región San Martín, en Moyobamba, en una familia pues que de repente pues ha considerado como un regalo, como un don de Dios, como una gracia, el que seas hijo de Dios y de repente desde chiquito pues has recibido tu bautismo, o más grandecito, o de adulto. Bien, eso no es una casualidad, no es algo improvisado, porque Dios todo lo hace con sabiduría y amor. Los cristianos no creemos en la casualidad, creemos en la providencia de Dios, en el plan de Dios, que se lleva a cabo con nuestra colaboración, porque el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres. Nosotros podemos cambiar el destino de nuestra vida con nuestra libertad. Si no, seríamos marionetas en las manos de Dios, y las marionetas no son hijos, son muñequitos, son instrumentos nada más. Somos hijos de Dios y desde el día de nuestro bautismo somos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el apóstol, el mundo no nos conoce. O sea, el mundo, cuando se refiere al mundo, las personas que no tienen la fe cristiana no saben de esto, porque no lo han conocido a Él. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Somos hijos de Dios y seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Cuándo veremos a Dios nuestro Padre, a Jesucristo el Señor y al Espíritu Santo tal como son? En el cielo, en el cielo. Para llegar a esa felicidad eterna, pues hemos de perseverar en la fe cristiana, en el amor a Dios, hasta el momento de nuestra muerte. Hay que perseverar hasta el final para que nos podamos salvar y poder gozar no ya de la fe que es para este mundo, sino de la visión de Dios. Lo veremos tal cual es, dice la palabra de Dios. Lo veremos. En el cielo no se cree en Dios, se ve a Dios. Se ve a Dios. Bien, pues nuestra responsabilidad como cristianos, hijos de Dios, es vivir según la dignidad a la que Dios nos ha llamado. La primera llamada que nos hace el Señor, digamos, la primera vocación es a la vida. Por eso la vida humana es sagrada, inviolable. La segunda llamada que nos hace el Señor es a ser sus hijos, por la fe y el bautismo. Lo somos, como dice el apóstol San Juan. Vivamos lo que somos, vivamos como príncipes, como princesas, pues somos hijos del Rey del universo. No vivamos de cualquier modo, no vivamos al nivel de los animalitos, sino al nivel que nos corresponde como hijos de Dios. Esa es una gran dignidad que nos ha dado el Señor. Pero también, pues hoy contemplamos a Jesús como buen pastor. Yo soy el buen pastor que conoce a las ovejas, que las ama, que las cuida, que busca a las que están dispersas y descarriadas, que da descanso a las que están cansadas y abatidas,
que alimenta a las que están hambrientas, que llama a cada una, que las conoce por su nombre, que las alimenta con su propia vida. Bien, pues Jesucristo se manifiesta así hoy como el buen pastor para decirnos que así nos ama Él, mucho más que cualquier pastor a su rebaño, muchísimo más, porque un ganadero, aunque cuide muy bien sus ganaditos, ¿no? Pero luego los mata para comerlos, ¿no? O para venderlos, y les da pasto, pero no les da su propia vida. Por eso Jesucristo no es un pastor corriente, sino muchísimo más, porque el Señor, además de que nos ama, no nos va a vender nunca, ni nos va a matar. Y además nos alimenta con su vida, con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Nos alimenta con su palabra, recogida en el Evangelio, en la Sagrada Biblia. Está con nosotros, nos acompaña en nuestra vida, nos orienta, nos cuida, así es. Y nos quiere congregar a todos en un solo rebaño, bajo el cayado de un solo pastor. El Evangelio de hoy, pues, nos indica cómo es el deseo de Jesucristo, es que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el rebaño de Cristo ahora? La Santa Iglesia católica, apostólica, la que fundó Él en los apóstoles. Para el Señor es un dolor en su corazón que haya muchos cristianos que se hayan separado de su rebaño y hayan hecho otros rebañitos, como son pues, los protestantes, los anglicanos, los ortodoxos, y luego ya dentro de los protestantes tantísimas sectas. Eso es un dolor en el corazón de Cristo. Ese no es el deseo de Cristo. Escucharán mi voz, dice Jesús. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Ese rebaño comenzó con Cristo, con los apóstoles, con la Virgen María, los primeros cristianos, y es el que ha continuado a lo largo de la historia del mundo hasta nuestros días. Nosotros somos parte de ese rebaño de Cristo. Y los que han ido dejando la Iglesia católica y se han inventado otra iglesia, no forman parte del rebaño del Señor, porque se han salido de Él. Por eso hay que orar mucho. Hay que orar mucho, ¿no? Para que los cristianos que a lo largo de la historia se han separado de la Iglesia de Cristo, regresen a la Iglesia de Cristo. Porque solo hay un pastor, que es Jesucristo. Solo hay un rebaño, la Iglesia que Él ha fundado, y no otra. Bien, pues el Señor ha querido que en la Iglesia también otros hijos e hijas recibiéramos otra vocación, una vocación de especial consagración. El Señor nos ha llamado a varones para continuar su misión y la misión que encargó a los apóstoles, y la sigamos continuando en el mundo hasta el fin del mundo. Somos los obispos, los sacerdotes, los diáconos en la Iglesia, que participamos de la misión de Jesús, buen pastor. Y por eso hoy pedimos que los que hemos recibido esa llamada seamos dignos de esa vocación que hemos recibido y vivamos nuestra vocación y nuestra consagración al Señor con fidelidad y haciendo presente al buen pastor a través de nuestro ministerio. Es verdad que nosotros no somos Cristo, que es perfecto y santo. Todos los pastores de la Iglesia somos hombres pecadores. Pero el Señor también nos quiere dar la gracia para ser fieles en nuestro ministerio. Y
como Él, pues alimentar a la Iglesia con la palabra de Dios, con la enseñanza de la Iglesia a través de todos los siglos, a través de la tradición de la Iglesia, celebrando los sacramentos para que el rebaño del Señor se vaya multiplicando a través del bautismo, para que los fieles se sanen y se curen a través del sacramento del perdón, para que los fieles estemos alimentados con la Eucaristía. Todo eso se nos ha encomendado en la Iglesia a los pastores. En la Iglesia somos pastores, sacerdotes y maestros, igual que Cristo. Y esa es nuestra misión y tenemos que hacerla con fidelidad y con amor, hasta dar la vida si fuera necesario. También el Señor pues ha llamado en la Iglesia a varones y mujeres a la vida religiosa, a la vida religiosa. La vida religiosa es también otra vocación de especial consagración a Cristo. Se entrega a la persona entera a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, como Cristo. Y las congregaciones religiosas, tanto de varones como de mujeres, pues nos van manifestando la riqueza de carismas que el Espíritu Santo hace surgir entre los hijos y las hijas de Dios. Por eso nos encontramos religiosos y religiosas que se dedican a los enfermos, como los padres Camilos, por ejemplo, a la enseñanza, como tantas congregaciones, a los ancianos, a la misión, al cuidado de la infancia, a la vida contemplativa, los monjes y las monjas de clausura. Entonces la Iglesia es como un inmenso jardín donde florecen pues muchas clases de flores. Son las distintas vocaciones que hay en la Iglesia. Pedimos hoy al Señor, ¿no?, que los religiosos y las religiosas sean fieles al carisma que han recibido y lo vivan, y sirvan al pueblo de Dios con dedicación y entrega. Y pedimos pues que haya muchas y santas vocaciones, claro, a la vida consagrada, sacerdotes, religiosos, religiosas. En nuestra prelatura este año estamos 54 sacerdotes. De esos 54, 14 son religiosos de 5 congregaciones. Y hay más de 80 religiosas en nuestra prelatura, de 14 congregaciones. ¿Ven? También en nuestra prelatura se manifiesta la Iglesia en su diversidad. Pero todo viene de Cristo, todo viene del Señor. La fuente de todo eso es el Señor, que nos quiere cuidar a todos y para eso también nos llama, a algunos, para que especialmente cuidemos del pueblo de Dios, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Y a la mayoría de sus hijos e hijas los llamará el Señor al santo matrimonio, claro, para que el mundo no se despueble, ¿no?, sino que vaya creciendo también en los hijos de la Iglesia. Bien, y todos en la Iglesia tenemos que tener en cuenta esta palabra que dice Jesús hoy: yo doy la vida, yo doy la vida. El Señor nos ha llamado a la vida y nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha llamado a unos sacerdotes, a otros religiosos, religiosas, matrimonios, pero todos, esa vida que recibimos de Dios, hemos de entregarla, hemos de darla en el día a día al Señor, sirviendo al Señor, y a los demás, El cristiano no debe ser nunca un ser egoísta, encerrado en sí mismo
que vive solo para sí mismo. El cristiano tiene que ser una persona que va entregando la vida como las velas, que se van gastando, pero van iluminando. No se gastan por las puras, ¿no? Sino van iluminando. Así tiene que ser nuestra vida. La llama de nuestra vida tiene que ser el amor que da la vida como Cristo. Y entonces vale la pena vivir, vale la pena vivir. Si no, pues ¿para qué vivimos? Si no es para entregar la vida como Cristo, el buen pastor que da su vida por nosotros, sus ovejas. Que se lo pidamos hoy así al Señor y a la Santísima Virgen. Que así sea.